La Iglesia Evangélica Independiente Getsemaní y sus obras presentan su programa Un mensaje de esperanza. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Un servidor, Misael Gómez Brito, pastor en la iglesia El Huerto del Getsemaní, es el portador del mensaje en esta mañana. Le invitamos así para que, si usted gusta acompañarnos a nuestro templo, estamos ubicados en Avenida Chisco, en la colonia Santa María Tlatenchi, en el municipio de Jojutla. Le invitamos a nuestros días de reunión, los días martes, jueves y domingos a las 5 de la tarde. El tema en esta mañana, en el cual meditaremos, está titulado así: El nuevo nacimiento, basado en el Evangelio según San Juan, capítulo número 3, versículo del 1 al 3, que a la letra dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento es fundamental en la salvación de todo ser humano. Un hombre llamado Nicodemo, del cual acabamos de ver, es un hombre que es caracterizado por una vida piadosa. Dice que era un principal entre los judíos, era un fariseo, un hombre en los cuales en el tiempo de Jesús eran considerados hombres piadosos, espirituales, amantes de la verdad, amantes de la justicia. Le caracteriza por esa razón. Además, también nos dice que este hombre, Nicodemo, se acercó a Jesús reconociendo que él había venido de lo alto, reconociendo su divinidad, reconociendo que las cosas y las señales que él había hecho habían sido hechas por la voluntad de Dios. Reconoció. Sin embargo, la última cosa que caracteriza a Nicodemo es que este hombre era un maestro. No cualquier maestro, era el maestro del pueblo judío. Este seguramente conocía la palabra de Dios como la palma de su mano, capítulos, versículos, temas a tratar, doctrinas. Era un hombre de verdad muy estudiado. Sin embargo, cuando se le acerca el Señor Jesús, Él le dice y recalca que él necesitaba algo. En el versículo 3 dice: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le estaba diciendo prácticamente: mira, ni con toda tu piedad, ni con todo tu conocimiento de la palabra, y ni con todo que tú reconoces que yo soy Dios, tú no vas a ver el reino de Dios a menos que nazcas de nuevo. El nuevo nacimiento es muy importante, amigo, porque quizá tú no tendrás las características de Nicodemo, no serás piadoso, quizá no conocerás mucho de la palabra y quizá dudes de la existencia de Dios. Si Él tuvo necesidad, tú la tienes aún mayormente. La importancia del nuevo nacimiento que la Biblia nos recalca es y se da a conocer porque es fundamental para ver el reino de Dios. Y Jesús lo recalca de esta manera: de cierto te digo, amén, amén. Recalca, Él estaba diciendo algo importante, por eso el de cierto te digo. El reino de Dios es un reino que nosotros no podemos ver. Sin embargo, que todo ser humano debe de aspirar para poder entrar. Cuando entre, podrá ser salvo. Pero aquel reino al cual el Señor Jesús le dice a este hombre que no podía entrar, es aquel reino donde mora la justicia, donde los miembros de aquel reino tienen que ser rectos, tienen que ser santos, tienen que ser hombres fieles, hombres rectos ante Dios. Sin embargo, conocemos las dificultades o sabemos qué es lo que impide al ser humano poder ver ese reino, sino su propia naturaleza. El hombre no puede ver y no puede entrar al reino de Dios de una manera sencilla y arbitraria a menos que nazca de nuevo. Porque dijimos, los miembros de aquel reino tienen una característica santa
Y para poder entrar tenemos que ser como ellos, porque la naturaleza del ser humano es pecaminosa. Recuerde que el hombre que practica el pecado es esclavo del pecado. La Biblia dice que el hombre que está en pecado está prácticamente muerto espiritualmente y va a un lugar de condenación. El ser humano está en tinieblas, está sujeto a las tinieblas y está sujeto a aquel señor de este mundo que es Satanás. Está imposibilitado por su naturaleza humana, así como también usted lo está. Usted necesita nacer de nuevo. ¿Y cómo es que el hombre puede entrar a aquel reino? Efectivamente, naciendo de nuevo. Y el nuevo nacimiento es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo, hecha en el corazón del hombre. Aquel hombre que está muerto en pecados y en delitos, cuando Dios viene a su vida y a su corazón, le da vida, lo transforma en un nuevo hombre. El Espíritu Santo lo regenera. El Espíritu Santo aún hace una obra que no podemos ver, pero que se puede palpar en la vida del ser humano, no por obra humana, es decir, no por voluntad de nosotros, sino que Él de su voluntad, por su misericordia. Dios es el único capaz de poder cambiar al ser humano. El nuevo nacimiento es aquella transformación de lo viejo a algo nuevo. La transformación de un hombre borracho a un hombre sobrio, de un hombre infiel a un hombre fiel, de un hombre vulgar a un hombre pulcro. El nuevo nacimiento lo efectúa Dios, de manera que el ser humano entonces podrá tener la capacidad para poder ver al reino del Señor. ¿Por qué? Porque dice el Señor, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y lo que es nacido de la carne, carne es. El nuevo nacimiento es el nacimiento del Espíritu, no es el bautismo, porque el bautismo no cambia, no salva por sí mismo. Primeramente uno tiene que nacer de nuevo y experimentar aquel cambio que es evidente a todo ser humano. Es cuando Dios está en la vida y en el corazón del hombre. Sin embargo, el ser humano tiene que entender, y tú también, amigo, tienes que entender, que si bien el nuevo nacimiento es la obra de Dios en el hombre, dándole vida, dándole salvación, cambiándolo, transformándolo, tú no estás exento, sino que tú tienes que hacer algo. El nuevo nacimiento tiene un medio, es decir, algo el hombre tiene que hacer para poder nacer de nuevo. No porque simplemente tú decidas yo quiero cambiar y no lo vas a lograr porque quizá eres esclavo del pecado. Pero algo sí tú puedes hacer para que el nuevo nacimiento se opere en ti. Es lo que dice en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Aquí dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El único medio capaz que Dios usa para la regeneración es la misma palabra de Dios, aquella que convierte el alma, aquella que es poderosa para operar un cambio en el ser humano con el poder del Espíritu Santo, y la evidencia la podemos ver en la vida de Pablo, un hombre blasfemo, un hombre que no amaba al prójimo y menospreciaba la iglesia, pero un día se encontró con el Salvador. De camino a Damasco, una luz lo rodeó de resplandor. Y entonces ahí el Señor operó el nuevo nacimiento y vemos ahora un Pablo fiel, santo, ya no más blasfemo, sino amante, sino un fiel predicador de la palabra de Dios. El medio es la palabra de Dios. Por último, ¿cuáles son los resultados de alguien que ha nacido de nuevo? Porque dice el Señor que los árboles se conocen por sus frutos. No puede dar un árbol bueno dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. Tiene que ser de una sola naturaleza su fruto. Si es lo contrario, entonces es alguien que no ha nacido de nuevo. Pero si es un árbol bueno, tiene que dar frutos buenos. Y aquellos frutos a los cuales la Biblia le dice
y nos dice a través de su palabra que el hombre debe de dar y los da por simplemente el hecho de que ya ha sido cambiado. El primero es que vence al mundo. Juan, capítulo número 5, versículo 4, en la epístola de Juan, nos dice que vence este sistema de corrupción y de tentación. Otro fruto es el que ama al hermano, no de palabras, sino de hechos. Otro fruto es el que ama a Dios sobre todas las cosas, que lo ama verdaderamente con todo su corazón. Los frutos lo podemos encontrar en la Biblia, y no solamente son estos, abundan sobremanera. Pero hoy, en esta mañana, tú tienes que meditar y tienes que preguntarte, ¿ya he nacido de nuevo? No es una enseñanza humana, es el Señor mismo quien lo estableció. Si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si tú no has sido cambiado por Dios, si no has sido transformado y no has dejado la vieja vida, manera de vivir, y a pesar de que tú leas la Biblia y quizá vayas al templo, si no naces de nuevo, no puedes entrar a ese reino. Pero hoy Dios quiere darte ese nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento, para ser operado, tienes tú que escuchar la palabra, congrégate, tienes que ir a alguna iglesia. Es seguir escuchando más de esta palabra, porque Dios te va a redarguir por esta palabra, te va a compungir, te va a guiar al arrepentimiento, y haciéndolo así tú podrás obtener el nuevo nacimiento. Tienes que abandonar el pecado y seguir fielmente a Dios. Esto es una necesidad en ti y una necesidad en todo ser humano. La falsa piedad y una religión no te ha de salvar. Solamente Cristo operando en ti, dándote a ti vida eterna y cambiándote por completo. Dios te bendiga. La Iglesia Getsemaní pone a su disposición los números telefónicos para que se ponga en contacto con nosotros. 777-177-0065 y 777-162-2323. Les repito, 777-177-0065 y 777-162-2323. Le invitamos para que nos siga escuchando todos los días por esta misma estación, a las 6 de la mañana, después de escuchar el himno nacional. Su programa, Un Mensaje de Esperanza. Gracias por su atención. Dios les bendiga.